Hoy el PRM comete el mismo error. Los casos de corrupción simplemente lo esconden y al final van a salir, Sí. y al final se van a exponer. Un dirigente del PRM que ve corrupción en su gobierno debe molestarse más que un mismo dirigente del PLD, porque ese dirigente del PRM se fajó para que ese partido fuera No, y al mancha gobierno. una impronta Mancha también. una impronta, Ujú. destruye legados. Sí. Y no tiene sentido que tú trabajes para que Luis Abinader sea presidente y que tú trabajes honestamente y otro se lleve 5.000, 10.000 millones de pesos para su casa. No sé si estamos entendiendo. Es un gobierno que ha cogido más dinero prestado que todos los gobiernos de la historia y que ha gastado en inversión pública menos que todos los gobiernos de la historia. Entonces son contradicciones que se explican con medidas como esa. ¿En qué se gasta? En francachela, en nóminas. Eso es simplemente allante y movimiento. Eso no va a definir nada. ¿Tú quieres trabajar el tema haitiano? Di la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la frontera está abierta. ¿Por qué está abierta? Por la corrupción. Entonces abordemos el problema. ¿Qué vamos a sentarnos ahí a discutir lo mismo? Que los cuerpos hagan lo que tengan que hacer. El gobierno pretende, por un lado, empezar un proceso de regularización de mano de obra porque tiene mucha presión de muchos sectores. Y por otro lado, quiere decir que es el más anti-haitiano de todos los haitianos, de todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque tiene mucha presión de otros sectores. Entonces, simplemente buscando un mecanismo de responsabilidad compartida, de que el gobierno tenga todos los logros y que la parte mala que genera crítica diga que fue un consenso entre todos los sectores de la vida nacional. Así no se hace oposición. Por más vuelta que dé el presidente, no ha hecho absolutamente nada con la policía más que cambiar un uniforme. La policía se desespera, la policía se pone histérica cuando aumenta la criminalidad y lo único que sale es a matar gente, inocentes o no, culpables o no, de un hecho delictual, y con eso tratar de bajar un poco la presión. Seguimos en su programa Despertar Político. Recordarle a todos ustedes que estamos saliendo a través del canal 74 de Altiz, una línea de telecables en el nordeste del país, muy próximamente en Claro, a través también del canal 74 y los canales de YouTube Multimedios de Comunicaciones y Rafael Linares Guerrero. Señores, con un fuerte aplauso recibimos al invitado de hoy. Hay ánimo aquí hoy que están aplaudiendo. Esta mañana. Francisco Domínguez Brito, ex procurador general de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, fue precandidato presidencial para las elecciones del año 2020 y creemos que va a ser precandidato presidencial para estas elecciones por el Partido de la Liberación Dominicana. Un hombre de acción, tanto en la Procuraduría General de la República como en el Ministerio de Medio Ambiente. Tuvimos a un Francisco Domínguez Brito enérgico. De verdad, Francisco, que me siento a gusto y nos sentimos a gusto de tenerlo por aquí. No, el honor es mío y de verdad compartir con todos ustedes, de manera especial también contigo, con que ya he compartido en otras ocasiones eventos académicos, no académicos, políticos, no políticos. Mi admiración de verdad y mucho éxito en toda esta experiencia. Todas las bendiciones, que todo vaya muy bien y que sigan con esa profundidad que tienen en esos comentarios. Francisco, hemos visto la importancia que tuvo su Procuraduría General de la República en una serie que se ha estado estrenando en la República Dominicana, señores, Top One, o sea, la número 1 duró cerca de 15, 21 días, tendencia en Netflix. Y vimos la participación de Francisco Domínguez Brito dando las explicaciones técnico-jurídicas. Y qué bueno, porque fue un caso documentado en Francia. Ahora estoy privón porque la gente me dice, ¿usted es de la película? Sí, nos referimos a Air Cocaine, que es un caso muy importante para Latinoamérica, para el Caribe, para Francia. Y qué bueno que Francisco Domínguez Brito pudo esclarecer algunas cosas. Realmente, Francisco, ¿qué fue lo que ocurrió allí? ¿Por qué tanta pasividad por parte de un Estado? No digo de la Procuraduría General de la República, sino por parte de un Estado. Y señores, 15 años después, 10, 12 años después, sigue siendo tema en Francia. Así es. Mira, fue un caso muy relevante por dos razones. Primero, quienes se ven involucrados en ese proceso eran dos pilotos franceses que de una manera u otra disponían de un prestigio en Francia. Habían sido miembros de las fuerzas de defensa francesas, pilotos de aviones de alto nivel tecnológico, y eso generó todo un boom mediático que involucró a la política francesa.
sobre todo la derecha francesa. El segundo punto por el cual también fue sumamente importante es que esa misma derecha francesa, grupos políticos franceses, planean y realizan una fuga de los dos pilotos franceses que habían sido condenados en la República Dominicana. Entonces fueron dos hechos indudablemente bastante complejos, sin precedentes, y yo te pudiera decir que si bien es cierto, en República Dominicana se produjo una sentencia de condena y al final los dejó en libertad, y eso pudo generar algunas situaciones, pero no es menos cierto que República Dominicana se manejó con altura. Se manejó con altura, ¿por qué? Porque en su momento la Dirección Nacional de Control de Drogas, con asistencia de la Policía Europea y otros organismos internacionales, logró desmontar ese cartel que estaba sacando drogas para Europa, y sobre todo cocaína, y produjo el apresamiento. El sistema de justicia dominicana produjo una condena, y el otro tema que pudiera ser, y que lo fue en su momento, una vergüenza para la República Dominicana, que se organizara esa fuga de dos personas que estaban en libertad, que no tenían grillete, que tenían libre tránsito, es decir, que tampoco era tan difícil hacerlo aquí o en cualquier país del mundo. Sin embargo, República Dominicana logró apresar en una operación, reitero, sin precedentes en la historia aquí, a el autor de todo este hecho en Egipto, generando también una situación bastante interesante, fuerte, de conflictos diplomáticos entre diferentes países, y sobre todo una acción donde la inteligencia dominicana, militares dominicanos, la Procuraduría General Dominicana, personalmente yo que entré en ese caso de lleno, básicamente cuando se produce la fuga, no básicamente con la incautación, y sentía que era un tema de dignidad de la República Dominicana, y República Dominicana quedó bien, como un país fuerte, sólido, que no permitió que la impunidad prevaleciera en esa fuga vergonzosa contra dos imputados en la República Dominicana. Mire, yo recuerdo, y usted goza mucho de mi respeto, porque entiendo que usted hace una oposición limpia, una oposición con propuestas. Cuidado, y la verdad es que entiendo que sí, que eso debe multiplicarse, una oposición robusta. Pero, cuando usted cree, cuando usted quemó la gorra del PLD, cuando usted quemó la gorra del PLD, en aquel momento que le prendió fuego a esa gorra, usted dijo que había que sacar todo lo malo de ese Partido de la Liberación Dominicana, asumiendo y admitiendo los errores que se habían cometido desde esta organización política. ¿Se ha trabajado para sacar esto malo? Vemos que muchas de las posiciones de poder, posiciones de toma de decisión al frente del PLD están muchos de los mismos actores. ¿Se ha ido sacando lo malo? ¿Han aprendido de esto? ¿O se está trabajando para que eso salga? Mira, en mi vida personal, desde pequeño, tal vez yo he sido marcado por el rito, algunas, no la mística, sino cómo explicarte. Darle un sentido a la vida un poco más allá de lo que nosotros vemos con una serie de comportamientos y de símbolos. Yo decidí quemar esa gorra, y lo haría 1000 veces que tuviera que hacerlo, diciéndole a la gente, y en este caso a mi partido, si algo te hace daño, tú tienes que quitártelo. Como decía la Biblia, si tu mano derecha, córtatela, así va a hacer que tú te hundas, que tú te pudras, y así deben ser los partidos políticos. En su momento el PLD debió ser más fuerte, debimos ser más duros en los casos de corrupción interna. Y luego pagamos muchas consecuencias con el voto de la población, que sintió que habíamos cometido errores y que esos errores no habían sido sancionados como debía ser. Y en todo momento siempre he dicho, los partidos políticos tienen ese reto. Hoy el PRM comete el mismo error. Los casos de corrupción simplemente lo esconden, y al final van a salir, y al final se van a exponer. Y también te voy a decir una cosa, y sobre todo a muchos dirigentes de mi partido que a veces hablan de los casos de corrupción de mi partido como si eso no se pudiera tocar. Un dirigente del PRM que ve corrupción en su gobierno debe molestarse más que un mismo dirigente del PLD. ¿Sabes por qué? Porque ese dirigente del PRM se fajó para que ese
partido fuera. No, y mancha una impronta también. Mancha una impronta, destruye legados. Sí. Y no tiene sentido que tú trabajes para que Luis Abinader sea presidente y que tú trabajes honestamente y otro se lleve 5.000, 10.000 millones de pesos para su casa. Niños, pimpollitos que ahora están asumiendo también en la política, que ven la política como realmente una obra de cine y así no. Y lo mismo yo digo en el PLD en su momento. Es que nosotros no trabajamos para 4 o 5 personas se hagan con todo el dinero del mundo. Y yo siempre estaré de frente en todos esos casos porque la política no es para que 2 o 3 se aprovechen del trabajo de nosotros y se hagan multimillonarios y al final con ese mismo dinero quieran comprarte dirigentes tontos, útiles y con esa compra entonces tengan que tener poder político. Yo no estoy de acuerdo con eso y simplemente lo digo, o sea, si fuera PRMista, soy PLDista y como PLDista o en cualquier partido que esté, nadie tiene derecho a usar el trabajo del dirigente político para hacerse rico. Claro. A principio de y menos del pueblo, perdón, con los recursos excelente. del pueblo. A principio de este año vimos que el PLD quiso reproducir lo del 2022 con una consulta interna. Yo he dicho que le quedó bastante bien porque movió a poco más de 500,000 de militantes de esa organización que respaldaron a sus precandidatos. Usted quedó en un buen segundo lugar. Sin embargo, esta ocasión solamente vio inscrito a 4. De ellos, el único de reconocimiento importante, digamos, fue Francisco Javier García, ni Abel ni Margarita. Pero yo quiero saber, porque a usted es que le tenemos aquí hoy, tenemos este privilegio, ¿por qué Francisco Domínguez Brito no se inscribió en esa lista de aspirantes presidenciales del 28? ¿Concuerda con Abel Martínez y la propia sentencia del Tribunal Superior Electoral de que eso hay que dejarlo para el 27? Diferente a como se hizo en el 22. O sea, hay que quemar esa gorra también. Realmente lo que va a pasar, hubo consensos, medios consensos en algunos puntos, y al final el consenso es que vamos a esperar la reunión del comité político que será el próximo jueves 3, y ahí vamos a definir las reglas de juego. A partir de esas reglas de juego se lanza el disparo hacia arriba y comenzará la batalla de cara al proceso del 28. El PLD tiene que trabajar, el PLD tiene que tirarse a las calles, el PLD tiene que hacer oposición, tiene que defender su legado, su obra cuando fue gobierno, tiene que plantearle al país qué propone, cómo hacer y construir un país más próspero, seguro. Esa debe ser la línea de nuestro partido de cara al futuro inmediato. ¿Pero por qué no se inscribió ahí? Porque en ese momento no había consenso y el consenso ahora lo seguimos construyendo poquito a poquito. Ok, está bien. Como dice la canción, poquito a poquito. Suave. Yo creo que pocas veces la Procuraduría General de la República ha estado tanto en el escrutinio público. La gente está muy crítica con sus acciones. Usted fue Procurador General de la República. Desde su visión, la actual Procuraduría, o por lo menos la de los últimos 5 años, ¿está actuando con independencia, con sesgo político, o siquiera está siendo técnicamente adecuada? Mira, mi opinión sobre el sistema de justicia va mucho más allá. Mi opinión es que el gobierno está perdiendo una oportunidad hermosa. El presidente Abinader está perdiendo una gran oportunidad de una segunda gran ola de reforma judicial. El Partido de la Liberación Dominicana inició y realizó la primera gran ola, que implicó la ley de carrera para el Ministerio Público, la ley de carrera para los jueces, la defensa pública, todo lo que fue el nuevo modelo penitenciario, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, todo lo que implicó las fiscalías especializadas, los centros de atención integral en materia de violencia intrafamiliar. Realmente construyó todo un modelo institucional. Igualmente, diría yo también, Francisco Domínguez Brito, de esas fiscalías barriales que tanto exactamente. resuelven. Pero en términos normativos promovió lo que fue el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo Código Penal de la República Dominicana, el Código Civil de la República Dominicana, el Código Procesal Civil, la Ley de Sociedades que sustituía al Código de Comercio de la República Dominicana y la necesidad que hay de modificar el procedimiento en la legislación laboral. Yo, presidente de la República, me concentraría en este momento, en una segunda gran ola de reforma judicial. ¿Por qué? Porque ya se agotó la primera gran ola.
Hoy la justicia dominicana requiere de nuevos bríos, requiere de nuevas energías, de nuevas propuestas. ¿De cara a qué? A que primero sea una justicia más rápida, que haya mayor celeridad. Bueno. Nuestro sistema es lento. Los Ay, que sí. son abogados Sí. o los que han ido a la justicia es lento, desesperante. Sí. Destruye patrimonio, destruye tranquilidad, destruye paz. Segundo, es cara, bastante cara. Hay procesos que es mejor dejarlo así porque tú vas a gastar más en abogados y en procedimientos que en los que tú vas a recuperar. Tercero, calidad de las decisiones y honestidad en las decisiones. Hay graves amenazas éticas en determinados funcionarios judiciales o del Ministerio Público y eso es fundamental. ¿Qué hacer? Tú tienes que ir esquema por esquema. La justicia penal necesita una nueva policía. Por más vuelta que dé el presidente, no ha hecho absolutamente nada con la policía más que cambiar un uniforme. La policía se desespera, la policía se pone histérica cuando aumenta la criminalidad y lo único que sale es a matar gente, inocentes o no, culpables o no de un hecho delictual, y con eso tratar de bajar un poco la presión. Eso no es propio de una nación civilizada. La justicia penal procesal es una locura. O tú te fijas que una medida de coerción parece un juicio, que un envío a juicio parece otro juicio, que todo dura 4 o 5 años y no hay sanción, que una persona que sale bajo fianza o con una medida alterna a la prisión es una persona que jamás, salvo casos muy especiales, se conocerá el fondo de su caso y prevalecerá entonces la impunidad. Es decir, que necesitamos reorganizar todo, pero igual la justicia procesal civil, yo propongo, y lo he dicho, si el 30 o 35% de los procesos civiles en la República Dominicana son básicamente divorcios, vamos a desjudicializar el divorcio. Si yo fui y me casé ante un oficial de Estado Civil y le doy fe pública a ese oficial de Estado Civil y le doy una solemnidad a tal extremo que puede realizar ante él un matrimonio, pues ante él que yo pueda hacer la disolución del matrimonio. Es una locura, dirán, lo que yo estoy planteando. No, simplemente vamos a atrevernos a discutir, hagamos un preliminar de conciliación para evitar los divorcios por pique y simplemente vamos a trabajar temas como ese. Concentrémonos En China se hace así. una justicia civil más fácil, más rápido, más ágil. La laboral, perdón, Claro. esos vocales, ¿para qué sirven esos vocales? Eso no tiene sentido. La conciliación laboral no tiene sentido. Tal vez volver al sistema anterior con los inspectores u otro mecanismo, pero yo propongo y le digo, presidente, Los jueces conciliadores yo funcionarían presidente, ahí. nuevos mecanismos al margen de la justicia, el rol de los notarios, hay que redefinirlos nuevamente para que se pueda crear un juez de ejecución de decisiones notariales y yo evitar necesariamente la presencia ante los tribunales. El país requiere, ¿por qué? Porque una sucesión, una litis, paraliza la economía de la República Dominicana. Y si queremos crecimiento, desarrollo, si queremos justicia, si queremos la verdad, no puede ser con un sistema que dure tanto. Si esa es mi propuesta, y no quiero agotar este programa en ese tipo de propuestas, pero te puedo decir que yo sí sé, yo sí estoy consciente de lo que hay que hacer. Yo, por ejemplo, agregándole a esa parte también la infraestructura física, las plantas físicas de nuestros palacios de justicia. Aquí hay que hacer una reforma sistemática y contundente. Vimos recientemente una jueza que salió disparada y dice, miren, esto se me está cayendo. Ay, sí. Y por esa reacción es que se paraliza la Corte de Apelación. Pero tenemos que darle la razón 100% a Francisco Domínguez Brito, porque ¿qué nos provoca a nosotros como, por ejemplo, abogados? A Giovanni y a mí nos provoca un caos, porque ahora tenemos audiencias virtuales, porque no podemos ir a las plantas físicas. Es decir, necesitamos una ola de reforma y estamos de acuerdo con usted. Y cada aplazamiento que sale. Eso es increíble. Pero Francisco, usted dice que usted necesita un PLD más fuerte, pero ¿cómo tendríamos un PLD más fuerte si ese partido tiene 5 años sin hacer oposición? Oposición con cosas que puede mostrar y mostrar logro, pero yo creo que el discurso contra la corrupción se lo ha comido. El PLD no ha salido a defenderse de la forma que ha tenido que salir. Es que el PLD, tal y como te decía y como tú dices,
tiene que estar permanentemente en las calles haciendo oposición. Si yo estoy hablando de la justicia, yo tengo que venir aquí a decir, se agotó el sistema y venir con propuestas. El PLD hoy, y quiero valorar el trabajo del secretario general de nuestro partido, cada lunes están haciendo una propuesta, cada lunes están haciendo una crítica. Estamos haciendo una oposición que verdaderamente, como demanda la sociedad, que no sea solamente por desbaratar, por criticar, por destruir reputaciones, no, es simplemente cómo construimos un país mejor, y hacia allá debemos nosotros dirigirnos. Cómo hacer del tema justicia un tema latente, pero sobre todo cómo hacer el tema pobreza. Si me preguntas a mí, nuestro partido tiene que concentrarse mucho en defender a las gentes más pobres de la República Dominicana. Hoy nosotros tenemos que más de 70,000 familias tienen piso simplemente de tierra, viven en piso de tierra sus niños, adolescentes están en pisos de tierra, en un nivel propio inadmisible para el siglo XXI. Con 3,000, 4,000 millones de pesos tú puedes, esas 70,000 familias, esos 300,000 dominicanos que están en esa situación, simplemente disfrutar de algo digno. Pero no, nosotros gastamos 20,000 millones de pesos en programas sociales donde gran parte de ellos van a habichuelas con dulce para Semana Santa, a electrodomésticos para determinado momento, a los estudiantes se les da algo desesperado porque no sabemos cómo gastar el dinero. Entonces hacer oposición es decirle al gobierno, usted lleva una política contra la pobreza errada y equivocada, porque usted simplemente lo que está es repartiendo dinero en una visión clientelar, populista, que no genera retorno, disminuyendo totalmente el gasto de inversión pública en la República Dominicana, a tal extremo de que en este momento, en este año 2025, la inversión pública de la República Dominicana en términos porcentuales es la más baja de los últimos 70 años de la República Dominicana. Nunca se había construido tan poco carreteras, escuelas, hospitales, canales de riego como en este momento en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el gasto corriente se come al gobierno del Partido Revolucionario Moderno, porque han seguido una práctica errada que tuvo el PRD en su momento de entender que el gasto en inversión pública era un error y ellos son los que están equivocados. Sí, es doloroso, estimado hermano Domínguez Brito, cuando nosotros observamos el legado que está dejando el gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, que muchas veces pensamos que existe un retroceso de las instituciones, porque con luces y sombras el PLD en sus 16 años del poder demostró fortaleza institucional. Poco o mucho fue demostrado. ¿Qué usted piensa que debemos de hacer en este trayecto? Porque observamos debilidad del Estado, pero también usted que tiene experiencia como Ministerio Público, observamos el caso Yesé, mucho populismo, pero al final sus mismos actores dicen que tenemos un vacío, que el presidente de la República dice que hay un vacío y habla de una reforma del Código Penal. ¿Hay esperanza en el ámbito judicial y político del Estado de un verdadero fortalecimiento? ¿O hay un retroceso total en estos últimos 3 años? El gobierno está trabajando para las redes sociales. Sí. Está trabajando para conseguir beneficios y simpatías mediante un chequecito o una suma de dinero o un apoyo en un momento determinado. Aquí, por ejemplo, los servicios están cada día peores. Si tú coges el 911, cuando el promedio de visita de la ambulancia ante una llamada era entre 7 y 8 minutos, hoy anda en más de 30 minutos. Lo que está sucediendo con el 911, una de las obras más grandiosas que ha tenido la República Dominicana para salvar vidas, para reducir los niveles de delincuencia, realmente es asombroso. ¿Por qué el gobierno del PRM no se concentra en gobernar en vez de estar en restaurantes, en fiestas o en otro tipo de actividades propio de artistas y no propio de gobernantes?
tienen que sentarse a gobernar. El tema de los peajes va y viene, a veces se daña a todos, a veces los recuperan, pero viven en una constante tragedia, si se quiere. Lo que vivimos con el pasaporte no quisiéramos vivirlo de nuevo. Fue una locura lo que se vivió con el servicio del pasaporte en la República Dominicana. Ese tipo de situaciones no pueden pasar en nuestra nación. Entonces yo le sugiero al gobierno que se concentre en gobernar. El tema del transporte, todo lo que significa, por ejemplo, el metro. Nunca había visto tanto deterioro. Recientemente el periódico Listín Diario lanzó una investigación a la nación sobre el deterioro del metro en la República Dominicana. Antes había que ver a la policía del metro bien uniformada, bien cambiada. Ahí no podía haber nada. Incluso la gente criticaba porque era tanta la solemnidad que ahí se manejaba. Y hoy parece una guagua de, ¿cómo era que le llamaban? De Onatrate. De Onatrate, no de las otras que no eran ni siquiera Onatrate, era muy linda, yo recuerdo los uniformes. Pero no puede ser así. Tiene que darle atención, tiene que sentir orgullo de las cosas. Y eso en materia de transporte, pero igual te puedo ir enumerando una serie de puntos. Yo estoy aquí como PLD, yo estoy aquí como ciudadano de la República Dominicana para decirle al país: tenemos que involucrarnos en esto. No podemos ser apáticos. La República Dominicana necesita progreso, necesita desarrollo. El desarrollo se hace trabajando, se construye con las manos, con el corazón, no simplemente con palabras. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en la República Dominicana. Domínguez Brito, usted ha sido un hombre con una carrera política dilatada. Y recuerdo que en el 18, si mal no recuerdo, que se hizo el asunto de la consulta, las encuestas, usted se dice popularmente que usted ganó dos de esas encuestas. Y así el tiempo ha ido avanzando. Y en el 2022 usted quedó segundo. Cuando todo el mundo daba a otros, yo mismo era uno que decía en todos los círculos: no subestimen a Domínguez Brito, porque Domínguez Brito es un hombre con mucha estructura en ese partido. Muchos jóvenes que tienen posiciones responden a Domínguez Brito, porque a diferencia de muchos CP, Domínguez Brito es un hombre cercano, que coge los teléfonos, que responde, y me consta a mí mismo. Entonces, en el enfrentamiento con Danilo por la presidencia del partido, saca un 32, un 34, no recuerdo el dato exacto. Entonces, ahí yo pregunto, ahí viene mi pregunta, que se ha estado rumorando, que usted tiene la posibilidad de renunciar al PLD, que solo lo ata a ese 34% que sacó, que dice: aquí estoy yo, es una realidad. Entonces, ¿eso usted lo ha sopesado, lo ha pensado, o son simplemente rumores? Mira, la vida, siempre el que está en política va a tener gente diciendo y no diciendo. Yo lo que sí te digo, nosotros representamos, y no necesariamente yo como líder de esa corriente, para usar un término, una visión de un PLD orgulloso de ser PLDista, orgulloso de la obra del PLD, orgulloso de sus orígenes, que fue un partido que defendió la ética, la honestidad por encima de todo, que defendió por encima de todo la eficacia en el quehacer administrativo del Estado. Un partido que veía el progreso y el desarrollo como parte esencial de su fin y de su objetivo. Somos una fuerza, a veces mayoritaria, a veces minoritaria, pero una fuerza que está latente dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que está ahí, que está en los huesos, en los corazones de muchos de nosotros. Es verdad que en momentos determinados, en algunas situaciones, no siempre ha prevalecido esa visión, pero siempre te diré, lucharemos por aquellos principios en los cuales creemos y no bajaremos la cabeza. Y hoy podemos tener una mayoría. Personalmente he sido el más votado al comité político, en otras ocasiones no lo he sido, en otras ocasiones he recibido el apoyo y el seguimiento de la mayoría, en otros no. Lo importante es tú seguir defendiendo aquello que tú crees. Domínguez Brito, me gustaría su opinión como ex procurador de la República sobre este proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso, la creación del Ministerio de Justicia. Ahí, entre otras disposiciones, se excluiría el INASIF del Ministerio Público. Algunos, y hace tiempo yo mismo me circunscribo ahí, nos cuestionamos con un aparente conflicto de interés de que el que presenta la prueba y el que la valida, pues uno es dependiente del otro.
Desde su punto de vista, ¿cómo valora este proyecto de ley que me imagino que en algún momento ha tenido la oportunidad de analizarlo? Mira, a mí me parece igual, palo a ciegas del gobierno, y no me gusta hablar así, no quiero hacer oposición, pero primero el gobierno te dice que hay que reducir los ministerios y te habla de fusionar en una locura, el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, una locura, cuando la prioridad de la República Dominicana es la educación. Por encima de todo, absolutamente pero de todo. Funcionar no es eliminar. No, funcionar era para hacerlo más eficiente y gastar menos, era el plan de autoridad. Una locura. Y si yo digo que yo, a un ministerio tan importante, lo voy a fusionar, tan delicado, bajo el criterio de que debo tener un plan de austeridad, entonces estoy creando un Ministerio de Justicia solamente para el sistema penitenciario. O sea, es convertir la dirección de prisiones en el Ministerio de Prisiones bajo el título de Ministerio de Justicia, porque le agregaría la representación de algunos abogados del Estado ante la última reforma constitucional. Eso no es lo que quiere el país. El país requiere una segunda ola de reformas con una justicia más barata, más ágil, más eficaz. El país no requiere más gasto corriente, más nómina, más empleo. Esa ley lo que plantea es crear oficinas del ministerio en las provincias, gastar más dinero en nómina. El gobierno de la República Dominicana, el PRM, si tú calculas en los 5 años, ha aumentado la nómina en más de 25-30%, ha aumentado la cantidad de empleos públicos enormemente, y ni hablar del gasto en nóminas que hoy lamentablemente tiene la República Dominicana. Gastamos más en nóminas, te reitero, que en lo que es inversión pública. Y hoy, un país que toma dinero prestado, ojo, que ha tomado más dinero prestado en proporción que todos los gobiernos anteriores de la República Dominicana, que gasta más dinero en pago de intereses de la deuda que lo que paga o que lo que gasta en inversión pública. No sé si estamos entendiendo. Es un gobierno que ha cogido más dinero prestado que todos los gobiernos de la historia y que ha gastado en inversión pública menos que todos los gobiernos de la historia. Entonces son contradicciones que se explican con medidas como esa. ¿En qué se gasta? En francachela, en nóminas, en habichuelas con dulce, en un crear ministerio como el de justicia. Simplemente es una sin razón que no lo entiendo, porque ahí en el gobierno hay gente preparada, hay gente educada, hay gente formada. Yo personalmente no lo entiendo. Francisco, cuando la población ve que hay un gobierno que dice que está todo bien, pero va caminando en algunas cosas mal, una inversión altísima en términos de publicidad, uno ve la opinión pública colocada de un solo lado, a favor del gobierno, en contra de la oposición, leyes o intentos de leyes mordazas en contra de los comunicadores y en contra de las personas que difieren del gobierno. Pero esta es la hora que la ley del DNI no ha sido derogada. Esta es la hora que ni siquiera el Tribunal Constitucional se pronunció como debió pronunciarse y no por la tangente. Sí. Esta es la hora que es posible que una ley inconstitucional, violatoria a todos los derechos fundamentales, a las libertades individuales, esté vigente. Y perdóname que te interrumpa, claro, pero voy en la línea que no quería perderlo de lo que estás diciendo. ¿Cómo esa ley todavía está vigente en la República Dominicana? Pero no hay una oposición. Hoy tenemos nosotros su voz aquí en Despertar Político, hablando de todo eso, pero no vemos a un PLD marcando la oposición de ni siquiera, ni tampoco la Fuerza del Pueblo. Lo que estamos discutiendo es hoy, la oposición en lo que está es que si Leonel va a ser el candidato, que si no es Leonel será Omar, y que en el PLD hay una división. O sea, cuando el PLD se centrará como partido para decir esas cosas públicamente, porque usted, que yo lo conozco, que sé el proyecto que tiene, yo sé que usted lo dice por el conocimiento de causa, pero es una sola golondrina, no hace verano. O sea, cuando un partido articule una línea de oposición y salgan todos los dirigentes para la calle con ese discurso, yo estoy seguro que el PLD crecerá 10, 15% más, porque le estará diciendo a la gente, mira dónde está el problema. Te soy sincero, tú tienes razón, y ojalá que todo el que vaya a aspirar a la presidencia esté aquí en Despertar Político, y que venga una vez cada 2 meses aquí y a todos los demás programas, y que comience a abordar los temas y hacer oposición dura, franca, honesta, pero también propositiva, y que nosotros podamos realmente, todos los partidos políticos, construir un proyecto de cara a una mejor República Dominicana.
¿Usted cuál es su visión del manejo que le está dando el gobierno al tema migratorio? Igual es más retórica. Es más Increíble. retórica. Voy a deportar 10.000 ciudadanos haitianos, 15.000 semanal. Primero es mentira. Segundo, ni siquiera es posible. Y ni siquiera hay los vehículos, ni materialmente es posible. Pero no voy a ir. Donde yo voy es que no tocamos el tema. El tema es la corrupción en la frontera. Si aquí hay una migración irregular, ilícita, si hay un tráfico ilícito, se debe básicamente a la corrupción de la frontera. Y yo mismo le dije, señor presidente de la República, en vez de hacer todos estos alaracas y a veces decisiones que nos costaron económicamente muy caro nos ha costado algunas decisiones como la de aquel canal y las exportaciones de la República Dominicana hacia Haití. Vamos a modificar el CESFRON. Vamos a poner el polígrafo a todos los que están ahí en la frontera cada 6 meses. Vamos a dignificar el trabajo de los militares que vivan con sus familias, que tengan sus viviendas allá. Vamos a tecnificar la frontera aún más. Me gusta que se está discutiendo la posibilidad de aumentar las penas a militares o funcionarios de migración o políticos que trabajen o que participen en el tráfico ilícito de migrantes. Vamos a abordar el problema donde realmente está, porque de nada tiene sentido ir generando una política antimigratoria peligrosa a veces, porque yo personalmente nunca quisiera ver a los dominicanos con odio hacia Haití y hacia sus ciudadanos, nunca, no somos así. Somos el país más solidario, somos gente buena y ojalá que no nos metan eso que le han metido a los europeos con otros migrantes o en Estados Unidos, que nunca. Ahora, República Dominicana no puede sola. República Dominicana no debe asumir esto solo y tiene que tomar medidas. Y si me preguntas a mí, que es tu pregunta, yo me concentraría en el control fronterizo. Y en segundo lugar, hay que dominicanizar a eso iba, construcción y la mano de obra. Y eso llamada. implica tecnificar. Y eso significa que la tecnificación, el uso de materiales, el uso de inteligencia artificial, el uso de la robótica, tiene que ser un elemento fundamental. Yo te puedo poner el ejemplo del tabaco. Ya hay máquinas pequeñas, tractorcitos pequeños, de poco costo. Una finca de 100 tareas que tiene 15 haitianos haciendo la siembra y el de palilla y recogiendo las hojas, ya hay máquinas que lo pueden hacer. El corte de la caña, cada día está más sofisticado y desarrollado el sistema. Simplemente, como la mano de obra es muy barata, evitamos la inversión. Como no estamos preparados mentalmente ni orientados el productor en la tecnificación, pues seguimos usando eso. Y lo mismo sucede con la construcción. En vez de yo hacer una zanja con 4 o 5 manos de obra migrantes, bueno, vamos a facilitar que los ingenieros, que los constructores dispongan de tasa cero para toda la importación de toda la maquinaria. En vez de estar prestando tanto dinero para jipetas, vamos a sectorizar los préstamos para que sean actividades productivas en materia de construcción y equipamiento. Creo en la tecnificación de la mano de obra como un elemento fundamental en la República Dominicana. No es definitivo, tampoco voy a venir con que eso va a resolver el problema, pero sí puede mejorarlo sustancialmente. Domínguez Brito, en ese orden, Danilo Medina, Fernández, Hipólito están sentados con el gobierno analizando el tema migratorio. Ya las mesas del CES están trabajando. ¿Cuál es su valoración de este encuentro del presidente y los exmandatarios? Algunos hablan de madurez política. ¿Usted tiene fe de que de ahí pueda salir algo positivo en ese sentido? Qué bueno que no leíste lo que yo dije antes de eso, pero yo no le veo sentido a nada de eso, ¿no? No, lo dije en su momento, lo reitero, eso es simplemente allante movimiento. Eso no va a definir nada. ¿Tú quieres trabajar el tema haitiano? Di la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la frontera está abierta. ¿Por qué está abierta? Por la corrupción. Entonces abordemos el problema. ¿Qué vamos a sentarnos ahí a discutir lo mismo? Que los cuerpos hagan lo que tengan que hacer. El gobierno pretende, por un lado,
empezar un proceso de regularización de mano de obra porque tiene mucha presión de muchos sectores. Y por otro lado, quiere decir que es el más anti-haitiano de todos los haitianos, de todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque tiene mucha presión de otros sectores. Entonces, simplemente buscando un mecanismo de responsabilidad compartida, de que el gobierno tenga todos los logros y que la parte mala que genera crítica diga que fue un consenso entre todos los sectores de la vida nacional. Así no se hace oposición. Si yo fijo mi posición, la hice en el CP, la hice pública y hoy te la repito, para mí nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Yo respeto la decisión de mi partido que fueron ahí, pero personalmente eso no tiene sentido, eso no va a resolver nada. El gobierno que haga lo que tenga que hacer, que controle la corrupción de sus políticos y de sus militares en la frontera, en todo este trasiego de tráfico ilícito de migrantes. Domínguez Brito, yo tengo muchas preguntas para usted de política pura y dura, pero no quiero entrar inmediatamente en eso porque hay un tema que no quiero dejar que se escape. Yo veo que usted lanzó un libro, Los motivos del lobo y el cambio climático, fue ministro de Medio Ambiente, siempre habla de medio ambiente. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿dónde nace esa pasión por el medio ambiente? Siempre habla de Valle Nuevo. Y lo segundo es que a mí me ha llamado la atención mucho unos movimientos de tierra en la autopista Duarte, en los peajes, Jarabacoa, y usted ha hablado del tema. Incluso, usted dice que se debe investigar a fondo todos esos movimientos porque hay algo de minería tapado ahí. Entonces, hábleme de esas dos cosas. Mira, lo primero sobre el cambio climático, República Dominicana está entre los 10 países más vulnerables en materia de cambio climático. Eso implica que vendrán o que pudieran venir muchos huracanes en nuestra nación y pudiera ser afectada, que pudiéramos tener grandes periodos de sequía o de inundaciones. Tenemos mucha gente que vive alrededor de los ríos, tenemos mucha deforestación que genera a su vez grandes inundaciones cuando se producen esas grandes lluvias. Y lo que he dicho es, pongámosles atención a todo esto, cuidemos nuestros bosques. Haití es fallido. Haití es el país más deforestado del planeta. Yo te reitero, Haití es el país más deforestado del planeta. Y la naturaleza no tiene fronteras. Haití y República Dominicana, para Dios, para la naturaleza, para los árboles, para la tierra, para la lluvia, es una misma cosa. Un ave no sabe dónde está Haití, dónde está República Dominicana, es una sola cosa. Igual las lluvias y las nubes. Entonces República Dominicana tiene que trabajar para Haití y para nosotros, porque con ellos ya es irreversible. Entonces sí, esto hay que cuidarlo y me da mucha pena cómo se está manejando el tema ambiental en la República Dominicana. Y sobre este tema, yo no sé si ustedes han visto los desalojos en Cerro Alto, me parece, de Sosúa, donde lo que se dice es que esos desalojos se están haciendo para una mina no metálica, llámese de agregados. Cuando yo vi lo del peaje, que reitero, ahí debería hacerse una investigación. Lo de Jarabacoa, debería hacerse una investigación. Si ese movimiento de tierra se pagó y si además esa tierra se vendió, más que tierra, ese material. Y debería investigarse también lo que sucede en Sosúa. ¿Cuál es el motivo de tú desalojar de tierras del Estado, del CEA, personas que tienen 20 años viviendo ahí? Si fuera un área protegida, yo estaría totalmente de acuerdo. Si fuera que está produciéndose algún daño medioambiental o que sus vidas estén en riesgo, yo estaría de acuerdo. Pero de la noche a la mañana, subrepticiamente, venir a desalojar a cientos de personas, ¿con qué fin? Cuando la definición de la propia posesión, cuando la configuración de la propia posesión pacífica, inequívoca e ininterrumpida, se le configura a ese campesino que tiene 20, 30 años viviendo allí. O sea, totalmente de acuerdo con usted. Sí, Domínguez Brito, quiero hacerle una pregunta, quiero aprovecharlo como ex procurador general de la República. Y vuelvo atrás, el tema del Código Penal. Nosotros, tanto Rafael Linares, el coordinador de ese espacio, y su amigo Giovanni Morillo, invocamos al pueblo dominicano sobre la realidad jurídica que hoy viven estos procesos que estamos observando, que el Ministerio Público, con todo el respeto que le tenemos como representante de la sociedad, observamos un poco populista, y al final un juez es un administrador del proceso. ¿Puede esbozarle la realidad del pueblo dominicano con relación al Código Penal?
tiene que aprobarse, como tiene que conocerse nuevas reformas en el Código Procesal Penal, como tiene que cambiarse una cultura de los actores que va más allá de la norma. Y ustedes lo saben, no es solamente escribir una ley, es que esa ley se interiorice y se cumpla, y que esa ley que se redacte tenga un fin de cambiar una forma de pensar que lamentablemente existe en el sistema de justicia. Tú puedes cambiar todos los códigos, y si seguimos pensando con el código de 1800, entonces no estamos haciendo nada. Por eso yo te reitero, esto no es solo un código penal que es necesario, es una reforma integral. Y el gobierno del PRM tiene mayoría congresional, tiene la posibilidad, y yo los exhorto a que dejen ese gran legado, ese gran legado a la República Dominicana de una segunda gran ola de reforma en materia de justicia en la República Dominicana. Volviendo al tema medioambiental, se está hablando de la posible modificación de los terrenos del Botánico para una ampliación de la República de Colombia. Eso por un lado. Y por el otro, qué bueno que me abordas eso. Se habla de que en República Dominicana existen metales raros, que son de las extracciones más contaminantes del planeta. Ese conflicto entre la minería de metales raros y medio ambiente, ¿cuál es su opinión? Primero, no destruyamos el jardín botánico, no destruyamos una serie de especies que están ahí en esa zona donde se pretende. Ya en nuestro gobierno la reserva más grande de las Antillas. Hubo un intento y los sectores gubernamentales que tomaban la decisión le dijeron a los contratistas que proponían eso no es posible, y se buscó una medida que no afectaba el botánico. Personalmente espero que eso no pase de ahí y que no se destruya ese lindero del jardín botánico. Y sobre tierras raras, yo me remito mucho a la declaración del doctor Isaac Conde. Eso todavía no se sabe. Se están haciendo los estudios, lleva tiempo. Ojalá que tengamos tierras raras en la República Dominicana. Ojalá. Hay mecanismos para que mediante un debido procesamiento no cause daños ambientales. Yo no soy enemigo de la minería metálica ni de la no metálica, es necesaria aquí y en todos los lugares del mundo para el desarrollo. Lo que hay que saber es cómo hacerlo sin que se produzcan esos daños. Pero recemos para que tengamos muchas tierras raras. No como dijo el gobierno, que teníamos más tierras raras que China, y dio unos montos ahí que realmente fueron un poco desafortunados, pero sí nos unimos al deseo del gobierno y de todos los dominicanos que podamos tener más riqueza y que eso pueda ser posible. Domínguez Brito, a mí particularmente siempre me llamó la atención, sobre todo en ese momento, pero me gustaría saber si en algún instante usted analizó por qué el PLD en las municipales de 2024 saca más de 300,000 votos por encima de la Fuerza del Pueblo, pero en las presidenciales la Fuerza del Pueblo le triplica. Quizás las presidenciales tienen mayor atención de la ciudadanía, la diferencia de los candidatos, pero ¿qué pasó ahí a su juicio y qué debe hacer el PLD para que eso no se repita? Porque definitivamente que la oposición alianzas tendrá que hacer de cara al 28 en algún nivel. Mi posición a lo interno, y lo digo aquí, el PLD tiene que definir reglas claras desde ahora hasta el final. Y lo mismo deben hacer los partidos políticos que no son el PLD. Pero yo me concentro en lo nuestro. Nadie va a aspirar a senador, ni a diputado, ni a regidor, ni a nada, si no sabe desde ahora cuáles son las reglas claras. Claro, nadie va a invertir su dinero, su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio a un proyecto, a un sueño personal de una aspiración que pueda tener, si 2 días antes alguien te va a decir, no, eso no va. Ya eso no va. Hay una alianza aquí, hay una alianza allá. Yo voy a abogar a lo interno para que con tiempo haya reglas claras. No hay derecho. Todo el mundo tiene un corazoncito. Todo el que esté en política por una pasión. El que esté en política deja familia, hijos, deja todo. Todo es una pasión, es como un vicio. Se sacrifica en lo económico. Y no hay derecho a pisotear el esfuerzo de cada uno de nosotros. No hay derecho. Yo siempre trabajaré en ese sentido. Yo quería preguntar a propósito de esta neutralidad que mantuvo el gobierno de la República Dominicana ante lo ocurrido con Irán e Israel. ¿Está usted de acuerdo en que se mantenga una posición neutral o usted entiende que debemos fijar posición en ese sentido? Yo pienso que República Dominicana tiene que tener mucha prudencia en no asumir posiciones radicales en materia de política internacional, porque si bien es cierto hay una ética,
hay principios y hay valores, también no es menos cierto que hay intereses que defender. Los intereses de los dominicanos y dominicanas, es fundamental que el gobierno defienda esos intereses. Claro. Por eso siempre, a veces si se daban esas conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, nuestro aliado es Corea del Sur. Claro. Con quien tenemos relaciones diplomáticas es con Corea del Sur. Me parece absurdo que se vieron en esa disyuntiva entre China y Taiwán. Que nosotros asumamos una posición contraria a Corea del Sur, para poner un ejemplo. Yo soy enemigo de las guerras. A mí me duele cuando muere un niño, pero me afecta mucho ver jóvenes, 18, 19 años, pienso mucho en mis hijos, gente morir por nada a veces, claro, en esas guerras. Y no estoy de acuerdo con lo que sucede en Gaza o en muchos lugares, pero Israel es con quien tenemos relaciones diplomáticas. República Dominicana no puede venir ahora a nivel internacional con posiciones radicales, que no sea una coherencia en materia de política internacional. Domínguez Brito, todo este asunto de la sentencia del TSE ha traído un sinnúmero de discusiones a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, yo me pregunto, ¿parte del equipo de Domínguez Brito está detrás de esa sentencia? ¿Está contento Domínguez Brito con eso que se evacuó? Y lo otro es que cuando usted toma todos los programas de YouTube, hay una persona que se ha encargado de atacarlo a usted. Deja eso, no hable de eso. Sí. No, a mí me gustaría no deje de bueno, pues respóndamelo del TCE. Mira lo siguiente. Para que pueda volver. No. Dijo que debería venir mensual aquí. ¿Verdad? Le vamos a tomar la palabra. Mira lo que te voy a decir. Nosotros promovimos el consenso siempre el consenso. Y lamentablemente se judicializó este proceso. Ahora que se judicializó, hay una decisión, ya no la vamos a quitar. Existe, está ahí. Ahora lo que se requiere es nuevos consensos, diálogos, concentrarnos en lo que decía Linares, una oposición firme, responsable, propositiva, claro, que todos estemos en las calles, que defendamos nuestras obras de gobierno, las jornadas extendidas, la erradicación del analfabetismo, la creación del sistema de seguridad social en la República Dominicana, las 24.000 aulas, el desayuno escolar, las visitas sorpresas, el metro, el teleférico, las grandes obras de infraestructura, la transformación de la administración de la República Dominicana. Nosotros tenemos mucho que exhibir, mucho que exhibir, y deberíamos venir aquí. También tenemos mucho que cuestionar y que mejorar un gobierno también, que sentimos que no es verdadero cambio como prometieron, que en cada una de las áreas, si es salud, si es educación, si es justicia, no has visto ningún cambio, y si en la calidad de vida de la gente tampoco, que hoy el dominicano es más pobre que lo que estaba, que hoy el dominicano se ve y dice, realmente no tengo las expectativas que yo tenía. Entonces tenemos que trabajar sobre eso, y eso es lo que yo quisiera que nos concentremos todos. Las gracias al amigo y hermano Francisco Domínguez Brito, es Procurador General de la República, un hombre versado en todos los temas tratados aquí, que de verdad nos ha conmovido en seguirlo trayendo a este espacio. Gracias, Domínguez Brito. Señores, bendiciones, fuerte abrazo, todo lo mejor. Y sí, yo voy a estar aquí con frecuencia. Con el favor de Dios. Voy a estar con frecuencia aquí, con el favor de Dios. Por lo menos cada 2 meses quisiera que me permitan siempre la oportunidad. Claro. Un mensaje final a la gente que le sigue, a sus hombres y mujeres de ese batallón en el PLD y también en el país. Ahora que esto empieza. Ahí está. Vamos a batallar.